Amén. Bueno, pues estamos en Romanos 6 entonces, ¿verdad? Y el último versículo que leímos la semana pasada, hermanos, en Shabbat pasado, fue el 6, si no me equivoco, fue el 6. Solo para repetir algo muy, muy bonito, muy importante que dice ahí, que es, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Yahshua, ¿verdad? O sea, la naturaleza que antes dominaba en nosotros, hermanos. Recuerden que también Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, si no me equivoco, dice, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nueva criatura es. ¿Qué pasó con la vieja criatura? Fue crucificada con Yahshua. ¿Ok? Gálatas 2:20. Con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Pero enseguida que Pablo dice eso, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Bueno, no quiere decir, hermanos, que la naturaleza pecaminosa ya desaparece de nosotros. No. El momento en que la naturaleza pecaminosa va a desaparecer de nosotros, si estamos vivos, es cuando Yahshua venga y arrebate a su pueblo. Y entonces Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, que por ahí del versículo 52 más o menos, dice Pablo que esto corruptible se va a vestir de incorruptible, o sea, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. ¿Ok? Entonces sí va a suceder, pero no todavía. Entonces, la naturaleza pecaminosa, hermanos, sigue en nosotros. Aquí está. Por eso Juan, en la primera carta, después del Evangelio, la primera carta que él escribió, en el capítulo 2 y versículo 1, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El propósito es que no pequemos. Pero si alguno hubiere cometido pecado, entonces, ¿qué pasa? Ya la regaste, ya ni modo, ya te vas al infierno, ya olvídate, ya date por vencido, ya no te queda otra, ya mira, mejor ya vete a la cantina, ¿o qué? ¿Qué quiere decir? Pero si alguno hubiere pecado, no, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y eso qué quiere decir? Que porque abogado tenemos con el Padre, vamos a estar peque y peque, que al cabo que abogado. No. El propósito y la meta, hermanos, es no pecar, pero como todavía está aquí, en esta carne, en esta mente, en estos ojos, oídos, boca y en mi ser, todavía está la naturaleza pecaminosa, por eso es posible que peque. Aunque al mismo tiempo, hermanos, no es imposible vivir en victoria sobre el pecado todo el tiempo. No es imposible. No es. Porque también Yahshua dijo, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Ok? Y Pedro también dijo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pero, ¿qué significa? Que es una lucha continua. ¿Verdad que sí? Nada más que, entonces, ¿cuál es la diferencia entre antes de Yahshua y después de Yahshua? O sea, en mi vida, ¿verdad? Bueno, la diferencia es que antes de Yahshua, el pecado me dominaba. Esa es la diferencia. Y después de Yahshua, con el poder que Yahshua me ha dado, con su gracia, con la dirección del Espíritu Santo, con su palabra, con su nombre, con su presencia, con su gloria, yo puedo vencer el pecado. Porque además, aquí como lo dice en Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ok, probablemente esta no es la mejor traducción, porque estuve checando otras versiones, hermanos, y en muchas versiones la traducción es para que el pecado pierda su poder sobre ustedes, para que el pecado pierda su autoridad sobre sus vidas. ¿Ok? Ahí sigue el pecado. Número 1, la naturaleza carnal o pecaminosa, aquí sigue, hermanos. Y número 2, el tentador, ahí sigue, ¿verdad? Entonces siempre va a ser una lucha. Ok. Entonces,
¿Para qué es despojado el pecado de su poder? Versículo 6 al final. ¿Para qué el pecado es despojado de su poder? ¿Para que ya no qué? Para que ya no nos sirvamos. Para que ya no lo sirvamos. ¿Ok? Para que ya no imponga el pecado. ¿Qué significa servir? Por una parte está el siervo y por otra parte está el señor. El esclavo y el que se enseñorea del esclavo. Entonces, ¿qué significa servir? Hacer la voluntad del Señor. En este caso, el pecado. ¿Ok? Para que el pecado ya no se enseñoree sobre nosotros. Y eso se logra ¿cómo? Bueno, Yahshua lo venció. Yahshua no pecó ni una sola vez. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y al vencerlo, hermanos, él pudo, con esa justicia que él practicó, pudo hacer una transferencia entre su naturaleza justa y nuestra naturaleza pecaminosa. De modo que él toma nuestra naturaleza pecaminosa, culpable, condenada, sufre y soporta y recibe lo que yo tenía que sufrir y soportar y recibir. Y cuando yo creí en él, él me dio su justicia. Entonces, según a los Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Yahweh hizo pecado a Yahshua. ¡Qué horrible! Eso no fue algo bonito, no fue algo agradable. No era que el Señor Yahshua estaba pensando, ya quiero que llegue ese momento. Al contrario, por eso sudaba sangre, diciendo, Abba, si es posible, pase de mí esta copa. Porque sabía lo que le iba a suceder. Entonces, cuando Yahshua vence el pecado, primero, a través de sus 33 años y medio de vida, porque jamás pecó, y segundo, a llevar el castigo que nosotros merecíamos, cuando Él lo vence, le quita el poder, le quita la autoridad. Y entonces el que cree en Yahshua recibe vida eterna, recibe una transformación en su corazón, nace de nuevo, pero aparte recibe esa justicia de Yahshua en su corazón y en su vida, para ahora tú también vénselo. Así como Yahshua lo hizo. Entonces el pecado pierde autoridad. Ahora les voy a decir, vamos a ir viendo más adelante en qué otro sentido el pecado pierde autoridad. Entonces ya no lo servimos, hermanos. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y quién ha muerto? Yo he muerto. ¿Alguien más ha muerto? ¿También? ¿Ya murieron ustedes? ¿Ok? ¿Cómo morí yo? ¿Cómo murieron ustedes? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Verdad? Cuando creí en Él. No se asusten, es cuando creemos en Él. ¿Ok? Y también cuando nos bautizamos. Porque al descender al agua a través del bautismo, estamos diciendo soy sepultado. Entonces ya morí. Y ya morí gracias a que Yahshua ya murió. Pero también gracias a que Yahshua resucitó, ahora yo también resucité. ¿Verdad? Ok. Para andar en vida nueva. Ok. Porque el que ha muerto, o sea yo, ha sido justificado del pecado, o sea yo. Ahora, eso no significa ha sido justificado para todas las veces que quiera pecar. No. He sido declarado libre de condenación. Eso no significa pécale todo lo que quieras. No. Significa que ya puedo estar seguro de mi salvación, aun cuando llegue a pecar otra vez. Aún el propósito es no pecar. Juan lo dijo: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, si recuerdan que habíamos dado la definición de pecado, de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra en varios versículos, pero uno de esos versículos es primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Cuál es la definición de pecado, hermanos? Desobediencia a la Torah. Eso es pecado, desobedecer la Torah. Entonces Juan dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que ya no pequéis. En otras palabras, estas cosas os escribo para que ya no desobedezcan la Torah, ¿verdad? Pero si alguno hubiere desobedecido la Torah, y por supuesto que sí,
abogado tenemos para con el Padre. Abogado, hermanos, fíjense, abogado no para ya no obedecer. Yahshua no es nuestro abogado en el sentido que, ay Padre, compréndelo, él desobedece la Torah. ¿Por qué? Pues porque es bien difícil obedecerla, así que hay que comprender si la desobedeció. No, abogado para decir, Abba, aunque desobedeció la Torah y el propósito es que no lo haga, pero yo soy su abogado para que no reciba el castigo que merece. Pero no para ya no obedecer la Torah. ¿Ok? No para seguirlo haciendo. A mí se me ha aclarado tanto, hermanos, este punto. Ya no tengo confusión en mi mente como antes la tenía, como en un principio la tuve. Sí veía yo, sí sentía en cierta manera un conflicto entre ver cómo la palabra me enseña que los mandamientos están vigentes, pero al mismo tiempo veía yo como Pablo enseña que ya no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia. Pero ese conflicto desapareció cuando entendí esto. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice ya no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia? Se refiere a la salvación y al castigo y a la condenación. Ya no estamos bajo la Torá. Porque la Torá dice, la paga del pecado es muerte. ¿Dónde dice la paga del pecado es muerte? Romanos 6:23. Alguien dirá, pastor, eso no es la Torá, eso es Romanos. Bueno, número 1, Pablo está tomando eso de la Torá, donde dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. O sea, la paga del pecado es muerte. Número 2, para nosotros, la Torá es desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, es la Torá. Entonces, la Torá dice que si has pecado, tienes que morir. Pero de eso es de lo que Yahshua me libró. ¿Ok? Y gloria a su nombre por eso. Y es por eso que dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ok? Y si morimos con el Mesías, estoy en el versículo 8, creemos que también viviremos con él. Bueno, porque aquí está hablando en futuro, hermano, porque por supuesto que si decimos, y si morimos con el Mesías, vivimos. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Más, ya no vivo yo, más vive el Mesías en mí. Primero dijo, con Cristo, con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿verdad? O sea, es presente. Pero aquí está hablando en el futuro, porque es otro nivel de vida que vamos a tener, hermanos. Cuando esta carne ya no sea un problema. Cuando el mundo ya no sea un problema para nosotros. Cuando las tradiciones paganas ya no sean un problema para nosotros, o religiosas. Si queremos llamarle paganas, si queremos decirle religiosas, es más, tan sencillo. Cuando cualquier costumbre o tradición que se opone a lo revelado en la palabra ya no sea un problema para nosotros. Cuando ya no estemos en este cuerpo mortal, sino en un cuerpo glorificado. A partir del arrebatamiento, hermanos, que Él se manifieste en nosotros y recibamos vida eterna, ahora sí, de plano eterna. Entonces es que se va a cumplir esto que dice aquí. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Porque además, sí vamos a vivir con Él así literal. De que vamos a estar donde Él esté. Él lo dijo en Juan 14, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? Y eso es en el arrebatamiento, hermanos, cuando Él venga por su cuerpo, por su quejilá. Ok, 9. Sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Qué significa? Decir ya no muere. Vamos a tomar un ejemplo. Como por ejemplo, una persona dice, ya no como carne de puerco. Entonces, ¿qué se implica? Si alguien dice, ya no como carne de puerco, ¿qué está diciendo? Que antes sí comía. Sí, o sea que antes sí comía. Porque al utilizar la palabra ya no, quiere decir interrumpí algo que venía haciendo, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué dice ya no muere? Porque ya no tiene poder la muerte sobre él. O sea que sí murió, ¿verdad? Sí murió. Y luego dice, ya la muerte no se enseñorea más. Esa misma palabra, la palabra más, significa lo mismo. ¿Qué quiere decir más? Otra vez. ¿Mande? Otra vez. O todavía. O simplemente está diciendo, ya no. O sea que antes, sí. En algún momento la muerte se enseñoreó de Yeshua, hermanos. En algún momento la muerte lo atrapó porque tomó el pecado de nosotros. La muerte tuvo autoridad, hermanos, para hacer eso. Hechos capítulo 2 nos revela algo muy interesante, de lo cual no se habla gran cosa en la escritura, más que a través de algunos pasajes que tienen que ser interpretados muy cuidadosamente para poder llegar a esa conclusión. Pero cuando Pedro está predicando en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés, cuando el Ruach HaKodesh se derramó en cumplimiento de la fiesta anual de Shavuot, Pedro dice unas palabras muy interesantes en el versículo 24. Estamos en Hechos 2. ¿Ok? Dice, al cual Dios levantó, hablando, porque bueno, en el versículo anterior dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro le dice eso a sus hermanos judíos, ¿verdad? Ustedes judíos, ustedes, por medio de las manos de los inicuos. ¿Quiénes eran los inicuos? Los romanos, ¿verdad? Por medio de las manos de los inicuos, ustedes crucificaron a Yeshua. Por mucho tiempo, hermanos, los judíos, aquí hago un paréntesis. Bueno, primero, a través de los siglos, ha habido una situación en la cual los cristianos comenzaron a odiar a los judíos. Porque han dicho los cristianos durante mucho tiempo, y cuando digo los cristianos digo fundamentalmente los católicos. Pero es muy triste, hermanos, que también entre las filas evangélicas ha habido pastores que han dicho esto. Muy, muy triste. Dicen, es que los judíos asesinaron a Cristo. Así, ¿verdad? Ellos lo asesinaron. ¿Y qué querías? Que no muriera. O sea, yo preguntaría eso, ¿verdad? Si tú odias tanto a los judíos porque mataron al Señor, querías que así siguiera él vivo, que no hubiera sido crucificado. Por eso somos salvos tú y yo. Es por la crucifixión que somos salvos. Ahora, los judíos, cuando escuchan esa acusación, porque sí saben ellos que se les acusa de eso, o sea, sus antepasados, ¿verdad? Pero es el mismo pueblo. Dicen, no fuimos nosotros, fueron los romanos. Sí, o sea, ¿y quién lo llevó a los romanos? Por los judíos, ¿verdad? Entonces, por eso Pedro está diciendo, miren, mis hermanitos judíos, ustedes sí mataron al Mesías, ¿ok? Sí lo mataron. Pero aquí hay algo muy interesante en este versículo, que dice en el 23, dice en el 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, esto estaba planeado. Así tenía que ser, ¿verdad? Así tenía que ser. Es más, claro que cada quien va a ser juzgado por las decisiones de su propio corazón, por sus actitudes, pero tenía que ser, hermanos, era el plan. No es como para decir, esos judíos malvados, ay, ¿a poco si Yeshua hubiera sido mexicano, los mexicanos no lo hubieran crucificado? Claro que sí, hermanos. El Señor anunció todo desde el principio. ¿No está Isaías 53 ahí? ¿Verdad? Que mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y que fue despreciado.
Entonces ya estaba escrito. Así que, ¿es culpa de los judíos? No nada más de ellos. No es culpa nada más de ellos. Es culpa de todos nosotros. Porque Él vino a dar su vida para salvar a los pecadores, ¿verdad? Judíos y gentiles y mexicanos y de cualquier nacionalidad. Entonces, es culpa de todos nosotros. A ellos les tocó recibirlo y a ellos les tocó ser el instrumento, el pueblo elegido a través del cual se cumplirán todas las profecías y las promesas y lo que el Señor había anunciado desde tiempos antiguos. Entonces, bueno, pues sí les tocó, pero al mismo tiempo es un privilegio, hermanos. Porque luego, no haber matado al Mesías, no, ser judíos, porque luego Pablo en Romanos 3 dice, entonces, ¿qué? ¿De qué aprovecha ser judíos o de qué aprovecha la circuncisión? De mucho, dice Pablo, de mucho, ¿ok? No es que yo quisiera ser judío, no, pero al que lo es, sí le aprovecha de mucho, sí conoce a Yahshua. Porque si no conoce a Yahshua, no le aprovecha de nada, absolutamente. Ok. Entonces, dice el versículo 24, perdón, de Hechos 2, al cual, o sea, Yahshua, ¿verdad? Que fue crucificado, Dios levantó. ¿A qué se refiere cuando dice levantó? Lo resucitó, ¿verdad? Romanos 19, si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces a eso se refiere, lo levantó, ¿ok? Ahora, al cual Dios levantó, sueltos, ¿qué cosa? Los dolores de la muerte. O sea que Yahshua sufrió, ¿qué cosa, hermanos? Dolores de la muerte. ¿Y en qué momento cesaron esos dolores? Ahí lo dice, ¿verdad? Cuando lo levantó. Cuando lo levantó. En el momento en que Yahweh lo levanta, ahí es donde cesan los dolores. Porque los dolores no terminaron en la cruz. ¿Ok? Porque todo eso era parte de nuestra redención. Tenía que sufrir. Hay un versículo en Isaías 53, muy interesante, donde dice que se dispuso con los pobres su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Hay un versículo. Resulta que esa palabra muerte, hermanos, en el hebreo es plural. Es plural, no es singular. O sea, en sus muertes. O sea que hubo más de una muerte. O sea, en más de un sentido. Una cosa fue la física, pero otra la espiritual. Porque tuvo que pagar todo lo que nosotros habríamos tenido que pagar. ¿Ok? Hasta estar en el infierno. Entonces, en el versículo 24, dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, o sea, el momento en que lo levantan, son sueltos los dolores de la muerte, porque, por cuanto dice, era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que Yahshua fuese retenido por ella. Retenido. ¿Qué hubiera significado, hermanos, ser retenido? ¿Qué hubiera significado ser retenido por la muerte? Que no se levantaría, que no resucitaría, que ahí se quedaría. Eso hubiera significado ser retenido. Pero ahora, ustedes dijeron que pecó. Bueno, si hubiera pecado, la muerte lo hubiera retenido. ¿Por qué no fue retenido por la muerte? Porque no pecó. Porque era el pecado de nosotros. ¿Ok? Fue su justicia, o sea, su vida de obediencia, la que a la muerte le impide retenerlo. Que lo intentó. ¿Ok? Pero no pudo. Porque obedeció. Entonces, regresando a Romanos 6, donde dice, ya leímos el 9, la muerte no
a ver, la muerte no se enseñorea más de él, así es. Ok, luego seguimos en el 10, donde dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, al pecado murió una vez por todas. Bueno, hermanos, primero que nada, en su vida jamás pecó, eso lo sabemos, la palabra lo dice en Hebreos capítulo 6, donde dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero el pecado estuvo todo el tiempo atacándolo. ¿Ok? Estuvo siendo continuamente tentado, continuamente. El pecado estuvo, o sea, la naturaleza pecaminosa, pero no que estaba en él, la naturaleza del diablo, Satanás, estuvo continuamente buscando formas en las que él pecara, o sea, quebrantara la Torá. En las que él quebrantara la Torá. Pero cuando él muere, con nuestros pecados encima, y pasa por todo ese dolor que a nosotros nos correspondía, y el pecado y Satanás no lograron que él maldijera, renunciara o se quejara, porque hermanos, si al principio, cuando apenas estaba empezando su ministerio saliendo del río Jordán, en el cual fue bautizado, al principio, cuando es llevado al desierto por el Ruach HaKodesh, para ayunar 40 días y 40 noches y estar en comunión con el Padre, la tentación vino a él, diciéndole, haz que estas piedras se conviertan en pan, diciéndole, lánzate del pináculo del templo, y diciéndole, póstrate ante mí y adórame porque te voy a dar todos los reinos de la tierra. Estuvo siendo tentado, y no nada más en ese momento, sino a través de todo su ministerio. Ahora imagínense al final. ¿Cuánto más no fue la tentación? Creo que cuando él expresa en el monte, en el huerto de Getsemaní, que está orando con el Padre y que le dice, Padre, sudando gotas de sangre, si es posible, pase de mí esta copa. Y que decía él, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, o no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Yo creo que él estaba siendo tentado, hermanos, a renunciar. A decir, ¿sabes qué? Híjole, no, mejor no. Ay, muere, mejor. Yo qué culpa tengo, ellos pecaron, ellos que paguen por su propio pecado. Pero no renunció. Entonces, si hubiera renunciado, hermanos, el Señor si él hubiera dicho, no hago nada, no, ¿sabes qué? Con permiso. Ahí con los fariseos, ¿saben qué? Miren, mejor viva la paz, ya no los voy a molestar con el Sanedrín. Hubiera dicho el padre, bueno, pues entonces, bueno, hijo, pues vente y pues hay que pensar en un plan B. A ver, ¿qué más hacemos? ¿Qué otra cosa? ¿Eso hubiera sucedido? No, hermanos, no hay plan B. No había plan B, era lo único. Yo no quiero especular, no quiero así ser demasiado temerario en decir lo que hubiera pasado. Pero la palabra dice claramente, Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice que Yahweh en Hebreos 6, él ha jurado por estas dos cosas, su nombre y su palabra, ha hecho juramento. ¿Cómo es posible que el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores, Yahweh de los ejércitos, quebrante su juramento? No habría habido plan B, hermanos. Todo se hubiera echado a perder. Todo, absolutamente. No es de que, bueno, mijo, pues vente otra vez a mi seno, a mi presencia, y pues luego platicamos a ver qué hacemos después. No, hermanos, no. Ahí se acababa todo. Entonces, si él hubiera pecado, o cuando estaba en la cruz hubiera maldicho, o hubiera renunciado, hubiera renegado, lo que sea, o dentro del infierno hubiera hecho lo mismo, hermanos, la muerte lo hubiera retenido. ¿Ok? La razón por la que no lo retuvo es por su obediencia. Y esa obediencia, hermanos, es lo que a nosotros nos ha permitido recibir esa justificación, esa justicia.
todo lo que Él tuvo que pasar, todo lo que Él tuvo que soportar para salvarnos por gracia, ¿verdad? Porque Yeshua no dijo, mira, todo esto hice por ti, Felipe, y así que si tú crees en lo que hice por ti, pero aparte guardas Shabbat, aparte celebras las fiestas, aparte lees la Biblia, aparte oras 3 veces al día, entonces vas a ser salvo, ¿ok? No, no. Él dijo, esto que hice es suficiente para que seas salvo. Pero fíjense todo lo que costó, hermanos. Ahora, si le preguntamos a Yeshua, entonces Yeshua, ¿estoy obligado a guardar tus mandamientos? Y Él nos dice, no, yo no te obligo a nada. Tú los vas a guardar en la medida que me ames. Tú los vas a guardar como me ames. O sea, eso va a ser el fruto de tu amor por mí. Entonces, ¿no estoy obligado? No. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ay, pues qué bueno que me dices, porque la verdad ese mandamiento no se me antoja mucho y ese me da flojera y este otro, ay, perderme de los taquitos al pastor, pues como que no. Entonces, ¿hasta qué punto lo consideramos a Él digno, hermanos? O sea, después de todo lo que hizo por nosotros, y luego nosotros decir, ay no, qué difícil, ay no me gusta, o no estoy de acuerdo, o no estoy acostumbrado. O sea, todavía ponemos peros. Después de tanto amor, tanto sacrificio, ¿verdad? Tanta obediencia de Él al Padre. Y Hebreos 12, hermanos, dice el versículo 2, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio. El oprobio es la humillación, el sufrimiento, todo lo que tuvo que padecer. ¿Y por qué menospreció el oprobio? ¿Por qué cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, tuvo el deseo de que el Padre cambiara el plan? Porque dijo, habrá otra forma, Señor. ¿Será posible que pase de mí esta copa? Pero además de la obediencia al Padre, dice Hebreos 12, hermanos, que por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es el gozo puesto delante de Él? O sea, hagan de cuenta que Él estaba en el Getsemaní, ¿verdad? Orando, sufriendo, derramando gotas de sudor con sangre, ¿ok? Y dice, por el gozo puesto delante de Él. Bueno, porque lo que estaba inmediatamente adelante de Él era la cruz. Era el sufrimiento, era el martirio, ¿ok? Pero más adelante de la cruz estaba el gozo puesto delante de Él. Entonces el gozo de allá lo hizo menospreciar lo de aquí, lo inmediato, el gozo de más allá. Y no dice la palabra que hay más gozo entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, y que hay fiesta entre los ángeles de Yahweh por un pecador que se arrepiente más que por 99 justos. Entonces, ¿cuál es el gozo del Señor? Pues tú eres el gozo del Señor, ¿verdad? Entonces, por ti Él menospreció el oprobio. Y tú no puedes menospreciar tus gustos por Él. Y nosotros no podemos menospreciar nuestras costumbres, nuestros compromisos sociales por Él. O costumbres, o pecado, o carnalidad por Él. Nosotros sí nos damos el lujo de valorar más eso que a Él. Entonces, hermanos, por eso Yeshua murió, derramó su sangre, luego murió y resucitó. ¿Para qué? Aquí lo dice, para que ya no sirvamos más al pecado, ¿verdad? Para que ya no seamos siervos de la injusticia o de la desobediencia a la Torah, como lo queramos ver. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Yahweh vive, para Dios vive. Yeshua. Y no dice Juan que el que, bueno, no me acuerdo las palabras exactas, ni siquiera dónde está, pero sé que creo que es en 1 Juan, donde dice, el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo, ¿verdad? ¿Y cómo Él anduvo Él? Así, viviendo para el Padre. Y viviendo, o sea, no buscando otra cosa más que la voluntad del Padre y agradándolo. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua,
el Mesías, Señor nuestro, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, de ninguna manera la gracia, hermanos, es para que nos sintamos justificados para pecar. De ninguna manera la gracia es un permiso o una autorización, una libertad para vivir como nosotros queramos. Por eso tenemos una Biblia, hermanos. Por eso tenemos una Torá, para aprender en ella el estilo de vida, el camino correcto, la voluntad perfecta de nuestro Padre. Para eso está ahí. Él no nos va a obligar. Él no nos va a incluso estar amenazando, o sigues ese mandamiento o te mando al infierno. No. La amenaza que yo veo, no amenaza, advertencia, en la palabra es cuando Yeshua dice en Mateo 5, versículos entre el 17 y 19 por ahí, dice: de modo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres. Por ejemplo, si en una congregación te dicen: tú puedes comer carne de puerco, todos los animalitos fueron creados por Dios, todos, entonces tú puedes comer carne de puerco. O sea, no tienes que obedecer este mandamiento, eso ya quedó atrás. ¿Ok? Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres. No dice se va a ir al infierno. No dice va a perder su salvación. Será llamado pequeño en el reino de los cielos. O sea que ahí va a estar, pero será llamado muy, muy pequeño. Entonces, es muy importante. Somos salvos por gracia. Es un regalo que no merecemos ni jamás mereceremos. Lo recibimos por fe. Pero eso no nos dice ya no tienes que obedecer la Torá. La Torá es el estilo de vida de un pueblo santo. Ahora, hermanos, para terminar, porque es muy importante lo que dice. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia significa naturaleza pecaminosa, lo malo, o sea, el deseo de hacer aquello que está prohibido. Eso significa concupiscencia. ¿Ok? El deseo de hacer lo malo. Cuando la salvación, hermanos, porque quiero seguir leyendo. Ni tampoco, el 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, no entregues tus manos, tus ojos, tus oídos, tu lengua, tus piernas al pecado como que, pues úsalos para lo que quieras. Porque eso a veces sí lo hacemos. ¿Ok? Con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestra boca, aún con nuestra mente, con nuestro cerebro, dejamos que el pecado los use para pensar mal, para obrar mal, para hablar mal, para ver lo que no debemos de ver, para escuchar lo que no debemos de escuchar. O sea, se los prestamos al pecado para que los utilice como sus instrumentos, lo cual no es correcto. ¿Ok? Sino, presentaos vosotros mismos a Yahweh como vivos entre los muertos. ¿Y cuáles son esos muertos entre los cuales estamos? Los que no han nacido de nuevo. Pueden ser tus familiares, pueden ser tus compañeros de trabajo, pueden ser tus compañeros de escuela, que están muertos. Entonces, para que tú te presentes como vivo entre los muertos significa que tiene que verse una diferencia. Porque si ellos caminan como zombies y tú también te pones a caminar como zombies para que no te vean diferente, para que te acepten en el grupo, digo eso nomás es una figura, ¿verdad? No estoy diciendo que ellos caminan como zombies, pero es como si fuera así, que por la infección esa del pecado y el virus de la maldad y empiezan a caminar como zombies y tú dices, pues para que no me critiquen que yo soy diferente, yo también camino como zombie y ahí vas. Entonces no estás actuando como vivo entre los muertos, ¿verdad? Sino que te estás adaptando. ¿Ok? Y la palabra dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Ok, entonces es importante, hermanos. Pero como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces ya no al pecado, hermanos, sino ahora, Padre, quiero que mis manos
así como antes mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, mi mente eran instrumentos del pecado, ahora quiero que sean instrumentos tuyos, Abba, ¿verdad? Entonces dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué importante este versículo. ¿Es cierto eso que dice Pablo, hermanos? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo es que estar bajo la ley hace que el pecado se enseñoree de nosotros? Esa es la implicación ahí. Dice, porque el pecado no se enseñoreará. ¿Qué significa enseñoreará? Ejercer autoridad, dominar, ¿verdad? O sea que el pecado es el Señor de los que siguen el pecado, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Entonces dice, el pecado ya no va a tener autoridad sobre ustedes, que fue lo que leímos precisamente en el versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, para que el pecado pierda poder sobre sus vidas. Entonces, ¿cómo es que? Porque dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no están bajo la ley. O sea, ¿qué significa? Que el pecado sí se enseñorea, sí estamos bajo la ley. ¿Verdad? Entonces no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que primero, ¿qué es estar bajo la ley? Significa que si quiero ser salvo, debo obedecer. Eso es lo que significa estar bajo la ley. Estar bajo la ley no significa que tú estás obedeciendo, porque en el mundo evangélico así se interpreta. Ay, eso del Shabbat, están bajo la ley, así, ¿verdad? Están bajo la ley. No, no significa, la obediencia a la Torah no quiere decir que estamos bajo la ley. El creer que somos salvos por obedecer a la Torah, eso es estar bajo la ley. Por eso Pablo en Gálatas dijo, los que por la ley os justificáis de la gracia han caído. ¿Puede ser salvo sin gracia? No. Entonces, ¿qué significa de la gracia han caído? Pues que no eres salvo. No puedes ser salvo. ¿Puedes ser salvo sin gracia? No. Y si entonces si has caído de la gracia, ¿puedes ser salvo? No. ¿Y cómo se cae de la gracia? Cuando crees que por la ley vas a ser justificado. ¿Ok? Cuando crees que por guardar Shabbat vas a ir al cielo. O por celebrar las fiestas. No se puede. Entonces, Pablo, tienes que escoger. O vas a poner tu confianza para la salvación, vas a poner tu fe para tu justificación en guardar esto. Mira, es más, ya no digamos los 613 mandamientos, hermano. Son 613, ya no digamos los 613, los 10. Ya nada más los 10. Que Yahweh nos dijera, mira, ¿sabes qué? Voy a ser muy generoso contigo, te voy a dar una rebaja muy significativa, ¿verdad? Porque estamos en el Buen Fin. Y ya no te voy a exigir que guarde los 613. Ya nada más con que guarde los 10. Pero, si fallas en cualquiera, ya no eres salvo, Si quieres ser salvo, tienes que guardar los 10. Estoy seguro, hermanos, que ni una sola persona en el mundo sería salva. ¿Por qué? Miren, Yahshua dijo que el que vea a una mujer para desearla, ya adulteró en su corazón. O que el que le llame fatuo a su hermano, ya lo mató en su corazón. Y luego el mandamiento de no codiciarás, que, bueno, no es difícil, hermanos, guardarlo, no es difícil, es imposible. Todos alguna vez codiciamos algo. Entonces, si tú pones la confianza de tu corazón para ser salvo en la obediencia a nada más los 10 mandamientos, entonces despídete de la gracia, despídete de la salvación, porque es imposible, no lo vas a lograr. ¿Ok? Entonces por eso la alternativa, gloria a Yahweh, es la gracia.
yo sé que no obedezco siempre, yo sé que no voy a obedecer siempre, Padre, ni siquiera los 10 mandamientos. Así que gracias, Yeshua, por tú haberlo hecho. Gracias por tú haber llevado el castigo que yo merecía. Ahora, entonces, ya entendimos qué es lo que estar bajo la ley no significa, porque Pablo, hermanos, no tengo ahorita el tiempo para hacerlo, ni es el estudio indicado. En muchas partes del Nuevo Testamento, Pablo se basa en la Torá para enseñarle a las congregaciones cómo deben de vivir. En la Torá. O sea que la Torá está vigente para obedecerse. Bien. Entonces, cuando la salvación depende de la Torá, de que obedezcas la Torá, eso significa estar bajo la Torá, ¿verdad? O sea, salte poquito y ya te perdiste. ¿Sí o no? Aquí está la Torá, mantente en obediencia, porque si te sales poquito, mire, ya ni regreses, ya ni te molestes en regresar, porque ya estás para siempre y por la eternidad condenado a freírte en el lago de fuego. ¿Ok? Entonces, es imposible. Por lo tanto, cuando estás bajo la Torá, dice Pablo, el pecado se enseñorea de ti. ¿Y cómo es eso? Bueno, el pecado ve la Torá y te ve a ti y dice, con que tu salvación depende de que obedezcas la Torá, pues ahora te voy a tentar con todas mis fuerzas para que la desobedezcas. O sea, la tentación va a consistir en que no hagas lo que la Torá dice que hagas. Entonces yo tomo el control. Yo me apodero de tu mente, de tu vida, de tu carne, de tu cuerpo y te obligo a desobedecer los mandamientos. ¿Ok? Ahora, Pablo dice, ya no estamos bajo la Torá para salvación. Estamos bajo la gracia para salvación, ¿verdad? Por lo tanto, mi vida, que aunque es cierto que mi propósito es obedecer la Torá, y es cierto que la voy a desobedecer, ¿verdad? Puede levantar la mano alguien que diga, hermano, mire, yo desde hoy me comprometo y delante del Padre digo, no vuelvo a desobedecer uno solo de sus mandamientos. ¿Alguien puede levantar la mano y decir eso? ¿Verdad que nadie? A ver, o sí, le doy tiempo, piénsela bien. A ver, ¿alguien? No, ¿verdad? Bueno, yo tampoco. ¿Ok? Yo tampoco. Entonces, yo todavía anhelo obedecer los mandamientos, pero para salvación ya no estoy bajo la Torá. La gracia está aquí. ¿Ok? Y yo estoy abajo. La gracia me salva, pero al mismo tiempo me fortalece, me guía, me da poder para obedecer los mandamientos, pero es la gracia. Entonces, cuando llego a fallar, por ejemplo, de pronto, ¡pum! Este lo fallé. Acá está la gracia. Acá está la gracia. Por lo tanto, el pecado dice, ya no puedo, ya no tengo poder, porque ya sé que aunque lo haga desobedecer, que es posible, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos, y arriba está el abogado. Entonces el pecado dice, ya no tengo poder sobre este, porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ahora, imagínense cómo te sientes si el Padre te dice, mira, aquí están mis 10 mandamientos. ¿Sabes qué? ¿No eres judío? Ok, no hagas todos los demás. No te circuncides, no sé, lo que sea, ¿verdad? Pero aquí están mis 10 mandamientos. Imagínate cómo te sentirías que el Padre hoy se te apareciera y te dijera, Diana, Alejandra, Norma, José Luis, Erika o Lucía o quien sea, como te llames, Arturo. Si te diga, mira, te voy a dar una oportunidad. ¿Ok? Vamos a hoy, ahorita, borrón y cuenta nueva. Sí quiero que vengas al cielo, pero para eso te voy a pedir que de aquí en adelante obedezcas estos 10 mandamientos. Te voy a poner debajo de ellos, ¿ok? Entonces, nada más que el día que desobedezcas cualquiera, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te das imágenes. Tú dices, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fácil, ese sí ya está, checado, ¿verdad? Y dice el Padre, no tan fácil.
no tan rápido, porque no es nada más no tener a Balaam o a Befemot. No. Puede ser el dinero, puede ser el carro, puede ser tu hijo. ¿Ok? Dios está ajenos delante de mí. ¿Sí? Entonces no tendrás esos ajenos. Ok, híjole, bueno, pues ayúdame, Señor. No te harás imágenes ni te inclinarás. No, eso sí ya no, eso ya cuenta, ya dalo por hecho, ¿verdad? No tomarás mi nombre en vano. A ver, ¿nunca vas a tomar el nombre de Yahweh en vano? Ok. ¿Guardarás el día de reposo? Ay, es que me invitaron a una quinceañera y, ay, pues es que es ¿verdad? La persona. Ok. Honra a tu padre y a tu madre. Nunca lo vas a deshonrar a tus padres. Nunca. Ok. No matarás. Jamás. Pero en tu corazón. Ok. No robarás. No adulterarás. Eres tu padre y tu madre. No matarás. No robarás. No adulterarás. No codiciarás. Y no dirás falso testimonio. Nunca. Ok. Nunca. Ok. Bueno, Señor, voy a hacerlo mejor. Ok. Pero tú ya sabes que estando bajo esos 10 mandamientos y que tu salvación dependa de esos 10 mandamientos, ya sabes qué pasa si desobedeces uno solo en cualquier momento. Ya sabes qué pasa. En ese momento, instantáneamente, tú te olvidas de tu salvación y ya sabes que tu destino es el infierno y el lago de fuego. ¿Con qué actitud, si así fuera, estarías obedeciendo los mandamientos? Con miedo. Con miedo, con pavor. Estarías pensando, ay, que no lo sé, ay, que no. Y luego, en el momento en que lo desobedeces, ¡pum! Ahora, el pueblo judío, hermanos, así vivía antes de que viniera Yeshua. Pero ¿qué tenía el pueblo judío? Los sacrificios. Si desobedecí, ahí voy con mi chivo, o ahí voy con mi buey. Nomás porque la Torá no indica que se podían sacrificar elefantes, sino algunos llevaban elefantes por el tamaño del pecadote, ¿verdad? Pero la Torá no enseña eso. Entonces, por eso, hermanos, Hebreos capítulo 2, y con esto quiero terminar, desde el versículo 14 al 15, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Israel, ¿ok? Y esto también nos incluye a nosotros, pero aquí está hablando de Israel. Él también participó de lo mismo, o sea, Yahshua se hizo humano en carne y sangre, ¿verdad? Igual que nosotros. Para destruir, Yahshua, para destruir por medio de la muerte, o sea, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Ok? Ahora, destruir no significa que lo destruyó así literalmente, porque existe el diablo, ¿verdad? Pero le quitó su autoridad. Es lo mismo que vimos hace un momento. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice ahí. O sea, Israel estaba sujeto a servidumbre. ¿A cuál servidumbre? Dice, por el temor a la muerte. ¿Por qué los israelitas le tenían temor a la muerte? Porque sabían que habían pecado. Y sabían que no eran dignos de la salvación. Y por eso estaban sujetos a servidumbre. ¿Cuál era esa servidumbre? Era la religión, hermanos. O sea, ¿cuál era la religión? Pues el judaísmo. Ahora, ¿el judaísmo era malo? No, porque Yahweh lo dio en Sinaí, ¿verdad? Era bueno, pero estaban sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Porque, imagínate, todo el tiempo teniendo que presentar sacrificios, holocaustos, llevar el cordero, llevar el buey, llevar el chivo. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Ahora, Dios fue bueno al darles eso. Porque antes de que viniera Yahshua, era la única manera de, así como que, hay una oportunidad más, y hay una oportunidad más, a través de los sacrificios, ¿verdad? Pero estaban esclavizados, hermanos, y por eso le tenían miedo a la muerte. Cuando tú no tienes a Yahshua en tu corazón, cuando Él no te ha salvado con su sangre preciosa, con su gracia, tú le tienes miedo a la muerte. Es más, eso no nos vayamos al judaísmo, a Israel, no, hermanos, hoy en día, ¿cuántas personas viven en religiones
donde realmente no han llegado a conocer a Yeshua de una manera personal, no saben que sus pecados pueden ser perdonados, no saben que pueden tener vida eterna y están continuamente siguiendo las tradiciones religiosas y por eso van a confesarse a cada rato y por eso rezan tantos Aves Marías y tantos Padres Nuestros. ¿Por qué? Porque es la manera en que pueden sentirse como que, ay, ya se tranquilizó mi conciencia. Y por eso tienen que ir a cada rato. ¿Por qué? Porque nada cambia. Salen de ahí y siguen con sus mismas debilidades y con sus mismos vicios y sus mismas ataduras, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero Yeshua una sola vez murió como sacrificio por todos los pecados, hermanos. Entonces, si antes estabas bajo la ley para que obedeciéndola fueras salvo y ya sabías que si fallabas en cualquier mandamiento te ibas al infierno, entonces estabas obedeciendo los mandamientos con miedo, ¿verdad que sí? Pero lo viene Yeshua y dice, ¿sabes qué? Esas desobediencias tuyas, yo me encargo, yo las llevo en mi cuerpo, yo derramo mi sangre por ti y ahora aquí está mi salvación, pero aquí siguen estando los mandamientos. Entonces ya puedo obedecer los mandamientos en libertad, ya sin temor, ya sin esa preocupación. ¡Ay, desobedecí, me voy al infierno! Así ya. Y ya desde ahorita practicando el grito, ¿no? ¡Ah! Entonces, no es para no obedecer, hermanos, es para sentirme tranquilo de que si llego a desobedecer, y si lo voy a hacer, ahí tengo la gracia. Por eso ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Pero no para no obedecer la ley. Y a esa es a la que se refiere Jacobo, Santiago, cuando dice, porque ahora estamos en la perfecta ley de la libertad. No es de la libertad para que hagas todo lo que quieras, no, es de la libertad de la condenación. Ya eres libre de la condenación y ya puedes obedecer con tranquilidad, con confianza. Y una vez puse un ejemplo que voy a repetir. Es como si eres un trapecista y tú practicas mucho porque para eso te pagan y además te gusta hacerlo y quieres complacer al público, ¿verdad? Y para eso te pagan. Pero no tienes red y tienes miedo. O sea, sabes que o lo haces bien o, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si de pronto te ponen una red? ¿A poco ya porque está la red ya no quieres hacerlo bien? ¿Verdad que sí lo quieres hacer bien? Pero ya lo haces con confianza. Ya no lo haces con temor. No me quiero caer. Quiero hacerlo bien porque el público está pagando por un espectáculo de calidad. Pero si me llego a caer, no estoy preocupado por mi vida. ¿Y qué hacen los trapecistas cuando se llegan a fallar y se caen sobre la red? ¿Qué hacen? Dicen, ya no sirvo para esto y se van así. No, ¿qué hacen? Se suben y lo vuelven a hacer. ¿Verdad? Así es, hermanos. Entonces, que quede muy, muy claro cómo el estar bajo la ley significa que nuestra confianza para la salvación esté puesta en la obediencia y que quede muy claro cómo el decir que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia significa que nuestra salvación ya no depende de nuestra obediencia, sino depende de lo que Yeshua hizo por nosotros y por lo tanto tenemos gozo y libertad al caminar en los mandamientos, nos gozamos en los mandamientos. Me encanta guardar Shabbat, me encanta. Razón número 1, porque es lo que el Padre estableció. Él puso su día santo, el séptimo, no cualquiera que tú puedas descansar o el que te enseñó la religión, el séptimo día, su día santo. Pero me encanta porque además de que lo estoy honrando y sé que a Él le agrada y nos ha dado promesas muy hermosas para los que guardamos Shabbat, hermanos, que están en Isaías 56 y en Isaías 66 y en otros pasajes de la Escritura. Me encanta porque realmente descanso. O sea, ¿será que porque por la carga de estudio, de trabajo que he tenido últimamente, llega el viernes y digo, ¡ay, qué delicia! Ya llegó Shabbat, gloria a Yahweh. Pero aparte paso un tiempo muy bonito con Él. O sea, me meto a la oficina, lo alabo con la guitarra, leo su palabra. Ponemos la bocina, mi esposa y yo, y las alabanzas hebreas, yo me gozo. Y aparte, como en tercer lugar, también paso un tiempo muy bonito con mi esposa.
Amo los Shabbats en la mañana porque desayunamos juntos, nos decimos cosas bonitas. Ella más a mí que yo a ella, ¿verdad? Pero como quiera. Así, o sea, es un momento de intimidad también entre ella y yo que probablemente en otros días no podemos tener. Y sí, el Señor nos llama también a disfrutar de nuestras familias, hermanos. Pero yo tengo la bendición de que a esa hora, toda la mañana, nuestras hijas están allá arriba en sus dormitorios, entonces estamos ella y yo solitos, así bien rico, y luego ya llegan todos, ya disfrutamos, ¿verdad? Pero bueno, me encanta tener ese tiempo con mi amor. Es hermoso, es maravilloso. Entonces por eso en Isaías 58 dice, si lo llamares delicia, si lo llamares delicia, ¿verdad?